Un saludo para todos mis hermanos, muchas bendiciones. Me alegra mucho verlos aquí en este lugar. Bueno, no verlos en este lugar, sino que se estén conectando desde sus casas. Hoy tenemos nuestra segunda transmisión del día, siendo ya las 10:10 de la mañana aquí en mi reloj. Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Espero que en medio de esta cuarentena ustedes estén buscando la presencia del Señor, tengan un tiempo allí con el Señor maravilloso. Y vamos a empezar hoy esta reunión y yo le animo a que allí desde su casa usted se disponga, saque este tiempo, es como si usted estuviera en la iglesia. Allí siéntese delante ya sea de su televisor, de su computadora o de su celular, estése allí en la presencia del Señor y vamos a tener un tiempo de alabanza, de adoración, de ministración de la palabra, pero que usted esté conectado al 100%. Y vamos a orar, vamos a empezar esta reunión allí, este servicio a la distancia, en la presencia del Señor. Amén. Donde usted está, cierre sus ojos y lo puede hacer. Y levantemos una oración al Padre. Amado Dios, te bendecimos. Te damos muchas gracias por la presencia tuya en medio nuestro. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Te pedimos que en esta hora nos hables, nos ministres, Señor, a través de tu presencia, de tu palabra, Señor, que podamos tener un tiempo de adoración y de alabanza donde nos encontremos contigo, donde podamos estar allí en tu presencia adorándote, exaltándote, glorificándote, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu, llénanos con tu poder y tu gloria, Señor. Te adoramos y te damos todo el honor, la gloria, la honra y la alabanza, y nos preparamos y nos disponemos para adorar y bendecir tu santo nombre. Muchas gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración. Yo le invito a que usted esté allí dispuesto en su casa, que junto con su familia, si está con sus familiares, adoren al Señor allí, se entren en la presencia del Señor. Vamos con el tiempo de alabanza. Señor, te damos la bienvenida a este lugar. Abrimos nuestros corazones, Dios, a ti. Estamos atentos, Señor, a escuchar tu voz también. De corazón sincero, Dios, queremos adorarte, exaltarte, Señor. Quiero decirte con mi vida que te amo, Señor. Hoy, Dios, preparamos un lugar especial, un tiempo especial para ti, Señor. Porque te amamos, Señor. Te honramos, respetamos tu presencia, Señor. Permítenos, Señor, cantarte, adorarte. Queremos ser también románticos contigo, Dios. Queremos acercarnos a ti como a tus hijos, porque eres nuestro Padre, Dios. Y lo mereces todo, Señor. Señor, hoy nos vamos a presentar como ofrendas para ti, Dios. Ofrendas para ti, Jesús. Queremos ser un aroma agradable para ti, Dios. Aptos para ti, Señor. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Todo mi ser, Señor. Toma mi ser, mi vida
entrego a ti. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida me entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Tú eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti. Eres mi Dios, tú eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti, para ti. Buenos días, iglesia. Es para nosotros nuevamente un placer poder estar en este lugar, adorando todos juntos al Señor. Yo le voy a invitar a que usted, desde su casa, disponga su corazón. Piensa que, además de esto de ser una grabación, tal vez es un tiempo real que usted tiene con Dios en este momento. Yo le invito a que usted se disponga, abra su corazón, le cante al Señor, alce sus manos, cierre sus ojos si usted quiere, hágalo con total libertad. Realmente es un tiempo especial que tenemos para que usted le exponga también sus cosas al Señor, sus preocupaciones, pero también es un tiempo en el que usted tiene para decirle el anhelo que usted tiene hacia Él. Es tiempo también para darle gracias y para decirle que es un Dios bueno todo el tiempo. Yo le voy a invitar a que se disponga y te honramos, Señor, este día. Queremos
Queremos escucharte, Señor. Queremos adorarte, Jesús. Exaltamos, Señor, entramos en este tiempo, Señor, con el fin de adorarte, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Quedaría rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Rendido ante ti, no podría estar
escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar. Como las voces. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a alabar al Señor. Yo le invito a que se mueva del lugar donde usted está. No vaya a salir de su casa. Pero sí, muévase, si está sentado, si está pronto por ahí en algún lugar muy quieto, le invito a que se mueva. También alabe al Señor con el cuerpo. El Señor así lo hacía David, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo así, de esta manera. de
tu amor. Hablamos, Señor, toda la gloria y toda la honra. Amén. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro.
te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amo, te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin.
te amaré hasta el fin. Así es. Y te amaré hasta el fin. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Amén. Gracias, Dios, por este tiempo, Dios, que hemos podido adorarte, Señor. Te bendecimos, te amamos. Yo te pido, Señor, que allí, en cada hogar, en cada lugar, Señor, donde está llegando esta transmisión, tu presencia descienda, que puedas tocar cada corazón y cada vida, Señor, de mis hermanos que están allí reunidos en sus casas junto con sus familias. Que este sea un tiempo en donde podamos recibir, Señor, una palabra de parte tuya, Dios, donde tu presencia nos esté allí acompañando, amado Dios. Creemos que eres un Dios real y que tú estás, Señor, a donde están tus hijos reunidos allí. Padre, yo te pido que desciendas, toques cada vida, toques cada corazón, llenes cada vida con tu presencia donde están mis hermanos allí, y que hoy podamos, Señor, tener esta reunión en la distancia, Señor, un tiempo en tu presencia, en tu palabra. Gracias. Yo bendigo cada hogar, bendigo cada familia, Señor. Bendigo cada hermano que ve esta transmisión, Señor. Padre, te pido que los fortalezcas, les llenes de gracia, de favor, que su fe cada día se afirme más, que toda tristeza, desánimo, todo temor se vaya, y que tu paz inunde cada corazón y cada vida. Te doy muchas gracias, Señor, en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, gloria al Señor. Hemos tenido este tiempo de alabanza y de adoración al Señor allí, un tiempo maravilloso. Espero que usted haya podido adorar al Señor, haya podido exaltar al Señor. Amén. Y que haya podido experimentar la presencia del Señor, que es lo importante. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor. Vamos a ir allí al Evangelio de Lucas. Yo le invito a que usted tome su Biblia. Si usted tiene una Biblia, digamos, para los que quizás ven la transmisión por su celular y están acostumbrados a usar el celular en la transmisión, yo le animo a que coja una Biblia de papel y esté allí conectado con la Biblia física, aunque sea, pero que usted pueda tener contacto con la Biblia. No vamos a, al menos por hoy, no vamos a colocar los versículos allí en la pantalla. Posiblemente en las siguientes transmisiones ya hayamos avanzado un poco y vamos a colocar los versículos allí para que usted siga la lectura, pero también es importante que usted tome su Biblia y la lea en el medio que usted la pueda leer. Amén. Entonces vamos a ir a Lucas, capítulo número 7. Vamos a leer el versículo número 11. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Amén. Allí, Lucas 7, versículo 11. Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y a los que lo llevaban, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Bien, vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él el que nos hable y el que nos ministre a través de su palabra. Amado Dios, yo te quiero bendecir y te quiero dar muchas gracias, y te pido, Espíritu Santo, que en esta hora llenes, Señor, cada hogar y cada familia con tu presencia. Señor, que podamos experimentar la gloria tuya, Señor. Yo te pido que me unjas y me llenes de la unción y el poder de tu Santo Espíritu. Que en esta hora, Padre,
me sea dada palabra de sabiduría del cielo para transmitir el mensaje que tú tienes en tu corazón para cada uno de mis hermanos que nos están viendo en esta hora a través de esta transmisión. Que allí tu presencia se manifieste, toques cada vida, toques cada corazón y que seamos profundamente bendecidos y edificados a través de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos. Bueno, vamos a ir a la palabra allí. Acabamos de leer una historia muy interesante acerca de uno de los milagros más impresionantes que Jesús hizo, ¿no? Ciertamente Jesús hizo cosas maravillosas. Jesús sanó los paralíticos, le dio vista a los ciegos, ¿cierto? Limpió leprosos. Pero aquí vemos en esta escena, en este pasaje que acabamos de leer, un milagro sobrenatural, un milagro que digamos que sobrepasa lo que de pronto muchos de nosotros quizás hemos podido ver o experimentar, ¿no? Y es la resurrección de un muerto, ¿no? Allí. Y esto es interesante, ¿no? Porque allí estoy hablando, digamos, de manera global de este pasaje, porque es un joven que había muerto, o se cree que era un joven allí, y que ya lo iban a sepultar, y eso quiere decir que ellos ya él llevaba algunos días de haber muerto, ¿cierto? Porque ya le habían hecho allí como toda su velación o como se llame allí, y ya yo creo que llevaba algunos días de haber fallecido quizás. Entonces, y vemos esta escena donde Jesús, por primera vez en su ministerio, este es la primera resurrección que la Biblia narra acerca de Jesús resucitando un muerto. Vemos que Jesús en su ministerio se registran 3 muertos resucitados y este es el primero, el hijo de la viuda de Naín, de la ciudad de Naín, es el primer muerto que Jesús resucita. Después tenemos a la hija de Jairo, que también estaba allí muerta y Jesús viene y la resucita. Y el último milagro de resurrección que la Biblia registra es la resurrección de Lázaro, que es de pronto una de las más comentadas, de las más conocidas, ¿no? Entonces vemos que aquí Jesús hizo uno de sus más grandes milagros sobrenaturales allí, ¿cierto? Fue bastante impresionante este milagro, pero ahora vamos a mirar un poquito más detallado todo lo que sucede allí. Amén. Dice en el versículo 11, vamos a leer, dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. Era una ciudad que quedaba más o menos a unos 30 kilómetros de Capernaum. No era una ciudad pequeña allí, chiquita, pero que Jesús decidió ir allí. Dice: e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y quiero detenerme ahí. Me imaginaba, pensaba yo, ¿cómo sería estar en esa multitud, ¿no? ¿Cómo sería andar con Jesús allí, viéndolo hacer milagros, prodigios, maravillas? Yo creo que eso debió ser una experiencia bastante maravillosa. Yo creo que los que iban allí junto con Jesús, sus discípulos y esa multitud, iban felices, iban contentos, estaban alegres de estar con Jesús allí, ¿cierto? Viéndolo hacer todo lo que él hacía. Creo que era bastante maravilloso, bastante glorioso estar allí en esa multitud, ¿cierto? Pero mire el contraste allí en el versículo 12, hay un contraste bien fuerte y dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y mire lo que dice: y había con ella mucha gente de la ciudad, ¿cierto? Vemos otra multitud y esto me lleva, digamos, a ver algo, ¿no? Que nosotros, los hijos de Dios, los que andamos con Jesús, somos una multitud alegre, feliz, ¿cierto? Que en medio de las circunstancias y los problemas estamos alegres porque estamos con Jesús. Pero aquí también hay algo que ver, y es que también hay multitudes que están tristes. También hay multitudes que están pasando momentos de angustia, de tribulación. Están llorando, hay multitudes que están sufriendo, ¿cierto? Y creería yo que nosotros, que somos la multitud que vamos con el Señor, deberíamos ir a aquellas multitudes que están tristes y llevarles una luz de esperanza, como vemos que Jesús hizo en este pasaje. Allí
Dice que ahora vamos a entrar allí a mirar algunos detalles que son importantes para lo que Dios nos quiere hablar hoy. Dice que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, ¿cierto? La cual era viuda. Ahora, vamos a mirar aquí algunos detalles importantes, ¿no? Y es que dice que esta mujer perdió a su hijo y no solamente era su hijo como tal, sino tenía, digamos, ahí el pequeño detalle que era su único hijo. Su único, o sea, no tenía más hijos, era su único hijo allí. Y si queremos meterle un agravante más, dice que esta mujer era viuda, ¿no? Ahora, plantémonos primero, digamos, en el hecho de que esta mujer había perdido a su esposo, no sabemos cuánto tiempo antes, ya no más el hecho de perder uno a la persona que ama, con el cual uno se casó, comparte su vida, tuvo hijos, perderlo debe ser una pérdida dolorosísima allí, quedar viudo, el perder el amor de su vida, yo creo que debe ser una experiencia bastante fuerte, bastante terrible, un dolor inmenso en el corazón de esta mujer, ¿no? De haber primero que todo perdido a su esposo, pero ahora se le suma una desgracia todavía mayor. Y es que esta mujer ha perdido el fruto de su vientre, el fruto de sus entrañas, a su hijo, ¿cierto? Y yo creo que una de las experiencias más dolorosas que un ser humano quizás puede llegar a experimentar es precisamente esa, el perder a un hijo, el perder a ese ser que salió de uno, que uno lo ha visto desde pequeño, que lo ha cuidado, que ha estado con él en los momentos, en todos los momentos de su vida. Perder a ese hijo yo creo que debe ser un momento de supremo dolor y de angustia. El perder un hijo creo que es una experiencia tan terrible. Yo lo he dicho algunas veces, cuando uno pierde a un esposo o una esposa, uno queda como viudo, se le llama viudo. Cuando un hijo pierde a sus padres, ¿cómo se le llama? Huérfano. Pero cuando un padre pierde a su hijo, es tan grande el dolor que ni siquiera se le tiene nombre. No hay cómo nombrar a esa persona, a ese padre que ha perdido un hijo, ¿cierto? Allí entonces vemos el dolor de esta mujer, su sufrimiento allí de haber perdido primero a su esposo y después haber perdido a su hijo, ¿cierto? Un dolor inmenso. Y ahora quiero sumarle otro agravante más, que es algo que quizás a veces no notamos, pero y es que esta mujer, en el contexto cultural en el que ella vivía, haber perdido a su esposo y haber perdido a su hijo, la colocaba a ella en una situación bastante complicada respecto a su vida, a su economía, a cómo iba a salir adelante. Si hoy en día una mujer que quede viuda y que quede totalmente sola, es difícil que una mujer salga adelante, siendo que, digamos, hoy en día hay muchas oportunidades, hoy en día muchas mujeres salen a trabajar, pueden sacar adelante sus hijos, digamos como que si hoy para una mujer es difícil quedar viuda y quedar sin hijo, digamos, para seguir adelante, para mantenerse, para suplir sus necesidades, es difícil hoy en día habiendo tantas oportunidades. Imaginémonos por un instante cómo era para esta mujer haber quedado viuda y sin hijos. ¿Cómo? Porque en aquella cultura era muy diferente a la nuestra. En aquella época toda la economía casi que giraba alrededor del trabajo del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre era fuerte, tenía más fuerza física y la mayoría de los trabajos que se realizaban en aquella época requerían esfuerzo físico. No todos, ¿no? Pero sí, entonces digamos que la economía se movía a través del hombre, ¿cierto? Entonces esta mujer al quedar viuda y al quedar sin su hijo y quedó en una posición económica bastante difícil, ¿no? Quedó prácticamente que desamparada a la merced de sus amigos o de sus vecinos que pudiesen quizás tenderle una mano y darle una ayuda. Quizás esta mujer ya se veía en la calle pidiendo limosna porque habrá perdido, digamos, toda oportunidad de poder salir adelante y seguir adelante sin un hombre a su lado. En aquella época, tener un hombre, un marido, un esposo
o un hijo que pudiera responder por ella era muy importante, y una mujer al quedar sola era bastante complicado y bastante difícil. Tenemos el caso, digamos, en Ruth, ¿no? Noemí, que era allí, que había perdido a sus 2 hijos y quedó con sus nueras, es que se dice, creo que sí. Me confirman ahí por los comentarios si se dice nueras o yernos. Bueno, nueras creo que es. Quedó allí y esta mujer quedó desamparada, sola, ¿no? Y vemos allí cómo se desenvuelve esa historia, solamente para mencionarlo allí. Entonces esta mujer estaba en una situación bastante difícil allí. Yo no me imagino el dolor por lo que ella debió estar pasando en este momento. Pero pasa algo en la historia, y es que en el versículo número 13 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y quiero parar ahí. Dice que el Señor Jesús la vio, y yo creo que Jesús pudo tener una revelación por el Espíritu Santo de todo lo que estaba experimentando esta mujer. Primero que todo, físicamente vio a su hijo allí, supo que era su hijo, y también supo en su espíritu que esta mujer era viuda, y todo lo que les acabo de contar. Yo creo que Jesús pudo entender todo el sufrimiento, todo lo que esta mujer estaba pasando allí, que era una situación bastante complicada. Y mire lo que dice ahí: y tuvo compasión, se compadeció de ella. Ahora, yo quiero aquí de pronto detenerme un poco y profundizar en algo, y es en el hecho de que muchas veces nosotros o no nosotros, digamos, hay personas que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de todas las cosas terribles que pasan, muchas personas dicen: bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que permite tantas cosas malas en este mundo? ¿Dónde está Dios que permite el sufrimiento? O si Dios está ahí, entonces no podemos decir que Dios es un Dios bueno, porque ¿por qué pasan estas cosas, no? Y yo creo que esta mujer, no sé, no sabemos su mente, no sabemos su corazón, no sabemos lo que ella pensaba, pero yo creo que en el corazón de esta mujer quizás estaba esa pregunta: bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué murió mi esposo? Si Dios es bueno, ¿por qué acaba de morir mi hijo? ¿Por qué estoy pasando por este tiempo tan terrible? ¿Por qué voy a quedar en la calle si Dios es bueno? Ahora, eso es muy importante que nosotros lo podamos entender por encima de todas las cosas, y es que en medio del dolor, en medio de la angustia, siempre va a haber una luz que va a brillar allí, y es esa compasión y ese amor del Señor, esa bondad de Dios. Y es importante que nosotros en nuestro corazón siempre, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todos los problemas o de todas las dificultades que podamos atravesar en nuestra vida, tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón que tenemos a un Dios bueno. Que entendamos siempre que a pesar de todas las cosas malas que puedan llegar a pasar, Dios es bueno, porque esa revelación de la bondad de Dios es la que va a empezar a hacer una transformación y un cambio en nuestras vidas. Si nosotros seguimos creyendo de que Dios es malo, de que Dios es un Dios que busca hacernos sufrir, que solo busca allí nuestro mal, si tenemos esa imagen de Dios, pues eso es lo que vamos a experimentar, cosas malas. Pero cuando nosotros recibimos una revelación de la bondad de Dios, es allí cuando las cosas van a empezar a cambiar sobre nuestra vida. Entonces vemos que cuando Jesús se le acercó, yo creo que esta mujer de cierta manera pudo sentir esa compasión, pudo sentir esa bondad del Señor. Por eso es tan importante que nosotros tengamos muy en claro la bondad de Dios. La bondad de Dios, que entendamos que tenemos un Dios bueno. En estos días, creo que en la transmisión que hicimos para la reunión de oración el jueves, leímos un salmo, el Salmo 34, en el versículo 8, que dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dice allí: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34, versículo 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Pero mire lo que dice: gustad y ved. Es algo que nosotros tenemos que empezar a experimentar y empezar a ver que Dios es bueno.
Y es lo que yo te quiero decir por encima de todas las cosas en esta mañana, que tú tengas claro en tu corazón. Dios es bueno. ¿Y sabes por qué? Porque mira una cosa, si quizás dices, pero si Dios es bueno, ¿por qué estoy pasando todas estas pruebas? ¿Por qué estoy pasando todas estas luchas? Mira una cosa. Puedes estar pasando por tristeza, por dolor, por angustia en tu vida, pero cuando tú recibes esa revelación de la bondad de Dios y decides, porque eso es una decisión, decides colocar tu confianza en Él. Allí, cuando confías en Él, dice allí, dichoso el hombre que confía en Él. Entonces, si tú quieres tener dicha en tu corazón, si quieres tener felicidad en tu corazón, no hay otro camino. La felicidad no la dan las posesiones, tener tantas cosas allí. Eso no da felicidad plena. La verdadera felicidad viene cuando alguien toma la decisión de poner su confianza en Dios. ¿Pero por qué coloca su confianza en Dios? Porque sabe que Dios es bueno. Dios es bueno. Y esto es lo importante, y eso es lo que tenemos que tener siempre bien en claro. Dios es bueno. Y vemos una historia allí cuando el mismo Moisés, después de haber sacado al pueblo allí de la tierra de Egipto, ¿cierto? Dice que después de que el pueblo, Moisés trajo la ley, dice que el pueblo se levantó el ídolo, el becerro de oro, y comenzaron allí a adorarlo. Y bueno, todos sabemos la historia. Después de ese evento dice que Moisés se fue a buscar a Dios allí en el tabernáculo, y dice que descendió la columna allí en ese lugar y que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Esa es una historia bien interesante, y Moisés empieza a tener una conversación con Dios. Entre las cosas que Moisés le dice, que si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Estoy hablando de Éxodo 33, allí tienen esa conversación. Y Moisés llega a un punto en su conversación con Dios que le hace una petición a Dios. Y le dice, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Allí Moisés verdaderamente quería experimentar y conocer a Dios. Ahora, entendamos, Moisés nació en bueno, no nació, más bien fue criado lejos de su pueblo, lejos de las enseñanzas del Dios de Israel. ¿Cierto? Él vivió su vida allí en el palacio del rey, del faraón. Después de eso, él salió exiliado y otros 40 años siendo pastor de ovejas. Eso quiere decir que Moisés no tenía una revelación plena de Dios. No conocía plenamente a Dios allí. Ahora, después llega todo lo de cuando él es llamado allí, cuando él es enviado allí a Egipto, todo lo de las plagas y todo eso. Entonces, de pronto allí Moisés, aunque tenía una comunión tremenda con el Señor, una comunión profunda, Moisés entiende que todavía necesita tener una revelación de quién es Dios. Entonces, por eso ahí Moisés en su oración le dice, Señor, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y finalmente dice, Señor, revélame tu gloria, muéstrame tu gloria, que es una oración impresionante que considero yo deberíamos hacer todos nosotros como cristianos. Ahora, aquí hay algo bien interesante, y es que Moisés, cuando hace esa oración, Dios le dice, mañana ven a tal lugar con tales cosas y yo te voy a revelar mi gloria. Ahora, ¿qué significa esa revelación de la gloria de Dios? La revelación de la gloria de Dios significa una revelación del carácter de Dios. O sea, cuando el carácter de Dios se revela y se manifiesta a nosotros, ¿cierto? Y quiero que me acompañen en Éxodo 34, versículo 5, y vamos a leer cómo se le reveló Dios a Moisés, cómo le mostró su gloria. ¿Cómo le mostró su gloria? Miren lo que dice allí, Éxodo capítulo 34, versículo 5. Dice así, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, mire lo que dice, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cómo se le reveló Dios? Como un Dios fuerte,
pero Dios no se le reveló, es que yo soy un Dios que voy a enviar a todos al infierno, porque es que yo soy un Dios que tengo ira y que los voy a castigar a todos, porque es que no. ¿Cómo se le reveló Dios? Dice Jehová fuerte, pero mire lo que dice: misericordioso y piadoso. Lo que Dios quería que Moisés conociera de él era la misericordia, la piedad. Tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Y ese es el Dios que nosotros necesitamos conocer. Y sobre todo en esta época y en este tiempo que estamos viviendo, que a pesar de todo lo que estamos experimentando, siempre tener presente que Dios es bueno. Dios es misericordioso y piadoso, lento para la ira, grande en misericordia y en verdad. Que tenemos un Dios bueno, que tenemos un Dios poderoso y grande, pero que nos ama. Y tenemos que siempre tenerlo presente. Esta verdad tiene que estar presente en nuestros corazones. Ahora, pero mira el versículo 7, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es nuestro Dios. Porque a veces digo, no, muchos dicen, no, es que yo no creo que Dios me ame porque yo fallé, yo pequé, yo creo que ya Dios no tiene compasión de mí. No, Dios es un Dios perdonador. Ahora bien, eso no significa que Dios no vaya a castigar a aquellos que perseveran en hacer el mal. Eso no significa que Dios no vaya a ejecutar juicios sobre aquellos que deciden no arrepentirse de sus pecados, porque dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De qué está hablando allí? Que Dios también en su bondad, y parte de su bondad también tiene que ver con un Dios de justicia. Amén. Pero sobre todo es ver esa bondad de Dios. Y precisamente esta mujer, cuando Jesús se le acercó, ella pudo entender que a pesar de su dolor, que a pesar de esa angustia que ella estaba pasando por la pérdida de su esposo y de su hijo, ella pudo sentir la compasión de Dios. Y Jesucristo se le mostró como un Dios bueno. Jesús no dijo, eso mínimo, quién sabe qué haría esta mujer, una mujer pecadora, para que se le muriera el esposo y se le muriera el hijo. Tuvo que haber sido terrible. No, Jesús no llegó allí con juicio. Jesús llegó con compasión. En el versículo 13 allí de Lucas que estábamos leyendo, dice: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Ese es nuestro Dios, un Dios que se compadece de nuestro dolor. Y eso es algo bien interesante, porque no necesariamente para que podamos entender que Dios es bueno, todo nos tiene que salir perfecto. Muchas veces no nos vamos a dar cuenta de la bondad y del amor y la misericordia de Dios hasta que estemos pasando por momentos difíciles. Allí es cuando vamos a experimentar más la bondad y la misericordia de Dios. Y esto es lo que esta mujer estaba viviendo. Estaba pasando el momento más terrible de su vida, y fue allí donde ella pudo experimentar la compasión y la bondad de Dios a través de Jesucristo. Y miren lo que dice allí: cuando el Señor Jesús la vio, dice, se compadeció de ella, y miren lo que le dijo: no llores. Y este no llores es importantísimo, mis hermanos, porque cuando estaba estudiando este tema, de pronto yo estaba mirando allí, y el Señor me hizo detener en ese no llores, porque uno muchas veces ve ese no llores como, ay, sí, pobrecita, ya, tranquila, no llore, no pasa nada, como cuando, digamos, nuestros hijos lloran, ay, papito, no llore, tranquilo. No, ese no llores va más allá, porque un no llores venido desde Jesús es más que simplemente unas palabras de consuelo. Ese no llores es una voz de esperanza. Ese no llores significa: llegó el momento de dejar el dolor, llegó el momento de dejar la angustia, y llegó el momento de confiar. Ese no llores es una palabra que primero que todo trae tranquilidad al corazón de esta mujer, pero también es una palabra de esperanza, una palabra que Jesús se la dijo a esta mujer para activar su fe. Si tú estás llorando en medio de un problema y escuchas la voz del Señor que dices no llores, eso quiere decir, ese no llores significa que Dios va a hacer algo, que Dios va a actuar, que Dios va a obrar. Entonces, ese no llores era esa voz
más que de aliento, era una voz para que esta mujer activara su fe, para que esta mujer entendiera que llegó el momento de parar el sufrimiento, que hasta aquí iban a llegar las lágrimas, porque de ahora en adelante ella iba a ver la gloria de Dios en su vida. Y es ese no llores el que quizás Dios también nos está diciendo a nosotros, cuando nosotros quizás a veces cuando pasamos por problemas, circunstancias difíciles, lo primero que hacemos es angustiarnos, preocuparnos, ¿cierto? Llenar nuestro corazón de temor. Ese no llores quizás también aplica a esos afanes de la vida, esas angustias, esas preocupaciones que vienen a nuestro corazón. Y hay algo vital importante aquí, es que ese no llores lleva implícita una orden, algo que la mujer tenía que hacer. Jesús le dijo no llores, dándole a entender que hasta aquí ella tenía que tomar la decisión de dejar el dolor a un lado, de dejar la tristeza a un lado y empezar a creer. Porque es que miren una cosa, mis hermanos, para que Dios obre es necesario deshacernos de todos esos sentimientos de dolor, de tristeza. Es necesario secar nuestras lágrimas. Claro, va a haber momentos en que vamos a tener que llorar y a veces llorar es bueno. Yo no digo que sea malo, pero tiene que venir un momento en que tenemos que secarnos las lágrimas y dejar la tristeza, la incredulidad, la incertidumbre, el afán, la angustia a un lado, para empezar a colocarnos en un lugar de fe, de decir voy a creerte, ya voy a dejar a un lado mis lágrimas y me voy a poner en la posición de fe, de creer que tú vas a hacer un milagro. Y es que mis amados hermanos, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque yo he entendido, aunque Dios es un Dios que tiene compasión y misericordia, esa compasión y esa misericordia se activan cuando hay fe. Dios no obra a través de la lástima. No es que entre más lágrimas de tristeza y de angustia tú derrames, Dios va a moverse más rápido para hacer un milagro. No. Si tú has de llorar, que sean unas lágrimas de clamor, de fe, lágrimas donde tú clames y supliques por ver la obra de Dios sobre tu vida. Por eso en Filipenses capítulo 4 versículo 6 la palabra de Dios nos dice, Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. Primero dice, tienes que dejar el afán, tienes que dejar la angustia, tienes que dejar la tristeza, tienes que secarte las lágrimas. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. A veces tenemos que rogar con lágrimas. El mismo Jesús dice que Él rogaba con lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza y de lamento, sino eran lágrimas de súplica. Pero tenemos que dejar el afán. Para que la fe obre es necesario deshacernos de la tristeza. Pero es que eso no es fácil, porque es que tú no sabes lo que estoy viviendo, tú no sabes lo que estoy pasando, pastor. Es una situación muy difícil, sabes, yo no lo sé. Pero hay un Dios que se compadece de ti, que se compadece de tu tristeza, de tu dolor, de tu preocupación, de tu angustia. Ese Dios es el que te dice hoy, no llores. Ese Dios es el que te dice, por nada estéis afanados. Dice, por nada estés afanado, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Cuando dejas de un lado el afán, vas a tener libertad para colocar tu petición delante de Dios. Y es allí cuando a través de la oración y ruego y la acción de gracias, es que la paz de Dios, como dice en el versículo 7 de Filipenses 4, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es ahí donde la paz de Dios va a llegar sobre tu vida y sobre tu corazón. Cuando tú dejes de afanarte. Por eso en Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo 7, Primera de Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué dice ahí? Echemos toda nuestra ansiedad. Yo no puedo activar mi fe si tengo ansiedad. Yo no puedo ver obrar a Dios en mi vida si tengo ansiedad, si tengo preocupación, si tengo tristeza. Es necesario deshacernos de esas cosas si queremos que Dios obre. Como dice también en Mateo
y quiero mencionar este pasaje, Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo capítulo 6, versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis. Mire lo que dice. Primero, mire, lo que primero el Señor nos dice antes de cualquier cosa es: no estéis afanosos, eche toda vuestra ansiedad, no os afanéis, no lloréis. Siempre nos dice que debemos de dejar algo antes de que Él obre el milagro. Dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire qué tan importante es esto, ¿no? Y yo sé que estamos viviendo una época bastante difícil donde quizás muchos estamos pensando, bueno, no puedo salir a trabajar, ¿qué voy a hacer? Mi economía, ¿qué va a pasar? Y quizás eso puede llenarnos de afán o de angustia el corazón, mis amados hermanos. Yo te quiero decir una palabra de parte del Señor: no te afanes porque habéis de comer o que habéis de vestir el día de mañana. No te afanes porque tú vales más que tu cuerpo. La vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. No te afanes. El Señor, mire lo que dice en el versículo 32 de ese mismo pasaje de Mateo 6. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe que quizás a veces vamos a tener que enfrentar momentos difíciles. Dios sabe eso. Lo que Dios quiere es que no te afanes, que puedas descansar en un Dios bueno, que Dios es bueno y que ese Dios bueno te ama y que ese Dios bueno no te va a desamparar. No te afanes, dice ahí. Por eso dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En este tiempo que quizás vamos a tener más tiempo para buscar el reino de Dios, busquémoslo, humillémonos, busquemos el reino de Dios. Y no te preocupes, el Señor va a satisfacer todas tus necesidades. Por eso dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vamos a mirar a veces días malos, pero no te preocupes, no te afanes. Tú tienes un Dios bueno y Él va a obrar allí. Amén. Entonces, saca toda ansiedad, saca toda angustia, saca todo afán allí. Sécate las lágrimas, porque el Señor hoy te está diciendo: no llores, como el Señor Jesús le dijo a esta mujer. Versículo 14, allá de Lucas 7, que estamos estudiando en el día de hoy. Versículo 14 dice: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y aquí quiero detenerme por un instante, mis hermanos. Dice que él tocó el féretro. No voy a entrar allí en detalles, sino quiero mirar la manera en que el milagro de Dios obró, en que ocurrió el milagro. Y es que Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y esto es tremendamente importante. ¿Saben por qué? Porque vemos aquí el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Todos sabemos que Jesús es Dios, que Jesús aquí en la tierra fue 100% hombre y 100% Dios. De sus labios estaba saliendo palabra de Dios mismo, una palabra poderosa, llena de autoridad. Y yo te quiero decir una cosa: el milagro va a ocurrir cuando tú creas en el poder de la palabra. No hay nada más poderoso sobre la tierra que la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Mire lo que dice en el Salmo capítulo 33, versículo 6. Salmo 33, versículo 6. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Ahora,
Y mire, dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea, todo lo que hay, todo lo que existe fue hecho porque Dios lo pronunció, Dios lo habló. Entonces, si tú necesitas algo, si necesitas un milagro, si necesitas cualquier cosa, el poder de la palabra lo puede hacer real. Dice, Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra y teman delante de él todos los habitantes del mundo. Mira lo que dice el versículo 9. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Todo lo que la palabra de Dios dice, cuando hay fe detrás de ella, se cumple. Miren lo que dice Isaías capítulo 55 versículo 10. Isaías capítulo 55 versículo 10 dice: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Y es que cuando Dios habla, esa palabra se cumple. El milagro ocurre cuando ponemos nuestra fe en el poder de la palabra de Dios. Tenemos que creer la palabra. Cuando Jesús le dijo a este joven: a ti te digo, levántate, esa palabra tenía poder. Si nosotros tomamos nuestra Biblia, empezamos a leerla, a estudiarla y sobre todo empezamos a creerla, a decir: lo que esta palabra dice es verdad, lo que esta palabra dice se cumple en mi vida, se cumple en mis hijos, se cumple en mi familia, se cumple en mi hogar, se cumple en mi nación. Cuando nos unimos a declarar y a creer la palabra, porque por algo la palabra de Dios está escrita, para que alguien la tome, la crea y la aplique a su vida. La respuesta a todas las necesidades en tu vida se encuentran en la palabra de Dios. La palabra es la única que tiene poder para sanarte, para liberarte, para hacerte libre de todo pecado, de toda inmundicia, para rescatar a tu familia, para sacarte del lodo cenagoso, para prosperarte, para llenarte de gozo, de paz. Es la palabra la que tiene ese poder sobre tu vida. Mire lo que dice. Ahora quiero ir un poco más allá. Mire lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. Jesús decía de la siguiente manera: de cierto, Juan 14, 12. De cierto te digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice que él hará obras mayores. ¿Por qué? Haremos obras mayores porque él va al Padre. Pero nótese aquí lo que dice la palabra del Señor. Dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Detengámonos por un instante. ¿Cómo fueron las obras que hizo Jesús? Él cómo hizo sus obras. Vemos esta obra de este milagro tan maravilloso. Él cómo hizo esta obra. Él pronunció la palabra. Él abrió la boca y le dijo: a ti te digo, levántate. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros somos llamados a hacer las obras que Él hace, entonces ¿cómo tenemos que hacerlas? De la misma manera en que Él las hizo. ¿Eso qué significa? Tenemos que poner las palabras de Jesús en nuestra boca. Tenemos que pronunciar las palabras de Jesús, hablar las palabras para ver los milagros. Tenemos que creer la palabra, sí, pero también tenemos que hablar la palabra así como Jesús la habló. Los mismos apóstoles, ellos aprendieron a hacer los milagros y aprendieron a hacer las obras que Jesús hacía de la misma manera en que Jesús mismo las hacía. Si leemos allí en Hechos capítulo 3 versículo 6, dice: mas Pedro dijo:
Cuando Pedro y Juan estaban allí con un paralítico, en Hechos 3:6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Les parece similar a lo que hizo Jesús? Claro, vemos allí a Pedro que aprendió del maestro y dijo: pues si Jesús le ordenaba a los muertos levantarse, yo en el nombre de Jesús le puedo ordenar a este paralítico levantarse. Y Pedro, lleno de la unción del Espíritu Santo, usó el poder del nombre de Jesús y habló la palabra. Le dijo: levántate y anda. Tomó las palabras que estaban en la boca de Jesús y las puso en su boca y le dijo: a ti te digo, levántate. ¿A dónde quiero llegar? Nosotros también tenemos esa misma autoridad de usar las palabras de Jesús, de usar la palabra de Dios y hablarla. Tenemos que hablar la palabra, tenemos que levantarnos. Y si estás pasando por necesidades económicas, habla la palabra y dile: mi Dios me suplirá todo lo que me falte. La palabra de Dios dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si estás enfermo, levanta la palabra, toma la palabra, confiésale: en el nombre de Jesús soy sano, por sus llagas he sido curado. Cree por tu familia: yo y mi casa serviremos a Jehová, mi familia y yo serviremos al Señor. Habla la palabra, háblala, porque así obran los milagros. El Señor Jesús, para resucitar a este joven y para volvérselo a llevar a su madre que había perdido a su esposa, a su esposo y ahora a su hijo, Jesús tuvo que usar el poder de la palabra. Jesús habló la palabra. Es importante, mis hermanos, que nosotros no solamente la creamos, sino que la hablemos. Quizás muchos están en contra y dicen: no, eso no es bíblico. No, es totalmente bíblico. Jesús sanaba a través de la palabra. Los apóstoles sanaban a través de la palabra. Los milagros ocurrían porque confiaban en la palabra. No es nuestra palabra, no es lo que nosotros pensemos o nos imaginemos. No es decir palabras tontas o necias, es decir la palabra de Dios. Porque no, nuestras palabras no son las que pueden causar milagros. Es la palabra de Dios en nuestra boca la que puede causar milagros. Por eso en el Salmo 116, y con esto termino, dice, Salmo 116 versículo 10, dice: creí, por lo tanto hablé. Si tú crees en la palabra, tienes que hablarla. Si crees que Dios te sana, cree, háblalo, confiésalo. Si crees que Dios te hace libre, confiésalo, háblalo. Y es importante este Salmo 116, 10. Creí, por lo tanto hablé, estando afligido en gran manera. Si estás afligido, si estás pasando por un momento de angustia, de necesidad, de dolor, yo te invito a que abras tu boca, hables la palabra, que la hables. Así estés afligido en gran manera, deja a un lado la aflicción, cree la palabra y háblala. Pero sobre todo, cree que Dios es un Dios bueno y que Él te ama. Él es bueno, Él tiene compasión, Él tiene misericordia de ti. Pero Él está esperando a que seques tus lágrimas, a que no llores más y a que esperes de Él un milagro, a que esperes de Él una obra sobrenatural. Nuestro Dios es un Dios bueno. Cree en ese Dios, confía que Él es bueno, porque es dichoso el hombre que confía en Él. Y vas a ver en tu vida los milagros del Señor si crees a su palabra y si estás dispuesto a hablar su palabra. No tengas temor de hablar la palabra del Señor, porque si hablas su palabra vas a ver el milagro en tu vida. Yo le invito a que donde usted esté, cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Vamos a creerle al Señor que esta palabra se va a hacer viva en nosotros. Amado Dios, yo te quiero bendecir. Yo te quiero dar gracias, Señor, porque yo sé, Dios, que tú estás en medio nuestro y allí en cada hogar, en cada casa donde están mis hermanos. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea de aliento y que se desate la fe
Y sobre todo yo te pido que venga una revelación sobrenatural a cada vida y a cada corazón de tu bondad. Que ellos puedan experimentar la bondad tuya, que puedan conocer, que podamos conocer un Dios bueno, un Dios lento para la ira, grande en misericordia, que perdona nuestros pecados y que está dispuesto a levantarnos y ayudarnos. Y así como a esta mujer viuda, Señor, que perdió su hijo, tú se lo devolviste, Señor. Sé que muchos van a ver milagros sobrenaturales y muchos que han perdido, Señor, van a volver a ver restituido aquello que perdieron, Señor, y van a volver a ver, Señor, la mano tuya, Señor, porque nosotros no dependemos, Señor, de las circunstancias que nos rodean, no dependemos de un gobierno, no dependemos de la economía, dependemos del Dios vivo. Por eso a ti nos humillamos y te decimos, Señor, con todo nuestro corazón, en ti confiamos porque eres un Dios bueno. Creemos tu palabra y confiamos en tu palabra y confesamos tu palabra que se hace real en nuestras vidas. Padre amado, muchas gracias, Señor, en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Les agradecemos a todos los que se han conectado allí. Aquí veo que hay más de 40 personas conectadas. Qué bendición a todos ustedes, mis hermanos. Los amamos mucho. Háganos saber su sintonía a través de un comentario ahí en el video. Diga presente, aquí estoy. Amén. También les animamos a que si usted puede también tómese una fotico allí mirando el video con su familia y publíquelo ahí en sus redes sociales y ponga ahí el hashtag. Estamos en la época de los hashtags, numeral, el numeral, y ponga yo estoy en la roca y póngalo y vamos a ver sus fotos allí. Amén. Qué bendición estar con ustedes. Amén. En este tiempo de verdad se les extraña mucho. Pero bueno, sabemos que esto es temporal, sabemos que esto va a pasar y que vamos a salir más fortalecidos y más llenos de la gracia y del poder del Espíritu Santo. Amén. Quiero animarlos, mis hermanos, a que sigamos conectados a nuestras redes sociales. Allí estamos procurando estar unidos en la distancia a través pues, de todos estos medios que el Señor nos ha podido dar. Allí, qué bendición que podamos tener transmisiones en vivo. Esto hace unos años era impensable que pasara. Bueno, Dios alista todas las cosas y prepara todas las cosas para el bien de su iglesia. Amén, eso es una bendición. Entonces les animamos que sigan conectados allí. Estamos haciendo transmisiones los jueves en el ayuno, una transmisión cortica, y estamos haciendo para mantener en contacto. Los jueves a las 7 de la noche estamos haciendo otra transmisión de la reunión de oración. Si usted se puede conectar, hágalo. Los sábados estamos teniendo unas transmisiones especiales. Ayer tuvimos una especial donde nos sentamos junto con Daniel Bautista allí a responder las preguntas que muchos de ustedes nos hicieron. Fue un tiempo bastante especial, fue un tiempo chévere. Allí pudimos allí tener un tiempo donde pudimos resolver algunas preguntas según lo que el Espíritu Santo nos guiaba. Creo que entre 8 días, bueno, o más bien el próximo sábado, vamos a hacer otra sesión de preguntas y respuestas. Va a ser un tiempo chévere. Y los domingos, espero que no sea por muchos domingos más, sino que esto pase pronto. Vamos a estar aquí conectados a las 8 y a las 10 de la mañana. De verdad, gracias a ustedes. Antes de cortar la transmisión y antes de que se vayan, quiero decirles algunas cosas importantes, mis hermanos. Sé que esta es una época donde quizás hay muchos hermanos que están pasando necesidad, porque quizás muchos trabajan del día a día, de sus ventas, y no han podido salir a trabajar. Qué bueno sería si, conforme a las posibilidades que podamos tener de poder llevar un mercado a la iglesia va a estar abierta para recibir mercados allí. Y que si usted puede hacerlo y puede enviar ese mercado y hacerlo llegar a la iglesia, sería una bendición. Y pues para poderle ayudar a los hermanos. Y también si hay hermanos
que están pasando necesidad, si tú tienes una necesidad en tu hogar económica allí, no dudes en escribirnos. No te dé pena, porque precisamente para eso son los mercados, para poder ayudar y bendecir a las personas de la iglesia que están pasando necesidad. ¿Y por qué hago el énfasis de la iglesia? Porque pues estamos llamados primero a ayudar a nuestros hermanos en la fe, ¿cierto? Que digamos es nuestra primera labor como iglesia, ayudar a nuestros hermanos. Entonces, si tienes alguna necesidad, háznosla saber. Y si tú puedes donar un mercado o aún en dinero, también sería una bendición allí llevarlo a la iglesia específicamente para ayudar a los hermanos que están pasando necesidad. Amén. Eso por ese lado. También pues le recordamos que si usted voluntariamente en su corazón, como usted, yo sé que de pronto en esta época digamos es un poco de estrechura económica, pero si usted es una persona de fe y usted le sigue creyendo al Señor, también están dispuestas para que usted siga voluntariamente de su corazón ofrendando y diezmando conforme el Señor le vaya guiando. En la descripción de este video, de la transmisión, ahí abajo está una cuenta de ahorros, es cuenta de ahorros. Allí, si usted lo puede hacer a través de una transferencia bancaria, pues conforme al Señor lo ha bendecido, usted poder dar su ofrenda, su diezmo allí. Abrimos ese espacio, pero si usted de pronto lo tiene físico y usted quiere seguir ofrendando y seguir diezmando, también lo puede llevar a la iglesia conforme el Señor coloque en su corazón. Sabemos que pues las ofrendas y los diezmos son algo voluntario, aquí no se le está obligando a nadie, sino si usted en su corazón anhela y desea hacerlo, lo puede hacer. Entonces aquí en la descripción del video está el número de cuenta o físicamente lo puede hacer en la iglesia. Amén. Entonces eso por ese lado, mis hermanos. No siendo más, me quiero despedir de ustedes agradeciéndoles su sintonía. Me siento como presentador de televisión, agradeciendo su sintonía y gracias por conectarse, y esperamos que esto haya sido de grande bendición para ustedes, y seguimos unidos confiando en el Señor. Estemos orando por nuestra patria, por nuestro país. Vamos a salir adelante, Dios se va a glorificar, el diablo no nos va a poder ganar esta batalla, porque Dios es el rey, el que gobierna. Mis hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde, y estamos para servirles a todos ustedes.